No eras un héroe, solo un viejo polvoriento desperdiciando espacio en la barra. Eso fue lo que dijo el cantinero, lo bastante fuerte para que todo el lugar lo escuchara, apenas unos instantes antes de que todo cambiara. La bebida aún no se había secado en su rostro cuando alguien abrió la puerta y la historia entró, vestida de silencio y lista para ajustar cuentas. Justo antes de que volaran los puños y el aire se quebrara con gritos y sillas rotas. Antes de que el nombre del veterano retumbara en las paredes más fuerte que la propia rócola, él había permanecido sentado, inmóvil y sereno, como si hubiera visto cosas peores en un centenar de sitios sin nombre. Y si estás de acuerdo en que la dignidad no debería tener fecha de caducidad, menos aún para quienes la cargaron consigo en la guerra, suscríbete y dale like. Porque lo que ocurre a continuación podría hacerte replantear quién se sienta a tu lado. Aunque, la verdad, la historia no comenzó con gritos. Comenzó con silencio. En un bar de carretera llamado Kenistaprom, escondido entre un taller mecánico cerrado y una gasolinera que solo aceptaba efectivo. De esos lugares donde los parroquianos beben para olvidar y los recién llegados son ignorados o puestos a prueba. Aquella noche el letrero de neón chisporroteaba como si respirara por última vez, y dentro la multitud ya estaba alborotada antes de que la lluvia golpeara el pavimento. Él llegó justo después del atardecer, con una chamarra verde militar desteñida, cuello blanco suave, y un viejo parche de reconocimiento apenas cosido sobre el corazón. Su nombre era Joseph Delany, aunque todavía nadie lo sabía. Sus manos, callosas pero firmes, descansaban sobre la barra como si ya hubieran estado allí antes, en distintas ciudades y en décadas pasadas. No pidió alcohol, solo agua con una rodaja de lima. El cantinero, joven, engominado y con la gorra hacia atrás, esbozó una sonrisa burlona mientras le deslizó el vaso sin mirarlo a los ojos. Agua de lujo para el callado, dijo, con una voz impregnada de sarcasmo que se perdió entre risas de fondo. Joe no respondió. Solo asintió una vez en señal de agradecimiento y fijó la vista en la pared de botellas como si fueran ventanas hacia otra vida. 2 taburetes más allá, un par de tipos rieron entre sus cervezas. Seguro piensa que sigue en servicio, dijo uno. Apuesto que hasta le hace saludo militar a su microondas, añadió el otro. Joe soportó todo aquello como una roca en la corriente, inmóvil. Detrás de la barra, se inclinó con falsa seriedad. ¿Vas a beber eso o a entrevistarlo? Se mofó. Joe no reaccionó. Levantó el vaso, bebió un sorbo y lo devolvió a la barra con la calma deliberada que solo entienden los hombres que aprendieron a callar para sobrevivir. Y fue eso lo que desató a la quietud, el control, la firmeza de todo aquello. Con una sonrisa, llenó un vaso con soda de arándano y, sin aviso, lo lanzó directo al rostro de Joe. Listo, rió. Rojo, blanco y azul, ya tienes tu saludo. Por un segundo, el bar quedó en silencio absoluto. La música siguió sonando, pero todos los presentes miraron para ver qué haría aquel viejo. Joe no alzó la voz. Solo se levantó despacio, con la chamarra empapada y chorreando rojo, y caminó entre la multitud atónita hacia el baño sin decir palabra. Algunos volvieron a reír. Otros bajaron la mirada. Al fondo de la barra, una mujer con uniforme médico, Lena, enfermera de turno nocturno y expersonal del ejército, se puso de pie. La silla rechinó al moverse. Lo siguió en silencio, con una expresión en los ojos más filosa que cualquier palabra que hubiera lanzado. Minutos después regresó, con el rostro endurecido. Ese no es solo un viejo cualquiera, murmuró para sí misma. Ese es el sargento mayor Delany. Con ese nombre, un murmullo recorrió la sala. Un hombre calvo, tatuado en los antebrazos con insignias de los marines, se levantó, miró a su hijo y dijo en voz baja. Ponte el abrigo. ¿Por qué? Preguntó el muchacho, confundido. Porque serví bajo sus órdenes, respondió, y no vamos a dejar que esto quede así. Crecido por las carcajadas de unos cuantos borrachos, volvió a inclinarse sobre la barra. ¿En serio? Vamos, es solo un viejo loco con abrigo. Pero entonces la puerta se abrió detrás de él. Entró el coronel Isaac Sawyer. No llevaba uniforme, solo una chaqueta impecable, un porte militar imposible de fingir y unos ojos que no pestañeaban. Su voz cortó el ruido como acero. Acabas de humillar a un héroe de guerra, hijo. Más te vale disculparte antes de que este lugar lo olvide. ¿Quién te enseñó a mantenerte en pie? Rabufó. ¿Y tú qué eres, su abogado? Sawyer avanzó un paso. No. Soy el hombre que firmó su última condecoración,
Y así, de golpe, la noche dejó de ser sobre tragos o bromas. Se convirtió en memoria, en límites que no debían cruzarse y en un hombre que nunca necesitó levantar la voz para dominar una sala. La tormenta aún no había estallado, pero las nubes ya se acumulaban. Los segundos posteriores a las palabras del coronel pesaban más que la neblina de neón en Ken Prom. El silencio fue tan brusco que parecía que la rocola había olvidado respirar. Tra, antes engreído, ahora rígido, se aferraba al borde de la barra como si pudiera darle equilibrio. La risa se había ido, reemplazada por quietud, y algo más, reconocimiento, brillando en los ojos de quienes segundos antes habían visto a Joseph Delany como estorbo y no como legado. Entonces comenzaron los susurros. ¿Dijo sargento mayor Delany? Preguntó alguien cerca de la mesa de billar. Otro hombre, mayor, se levantó lentamente de un rincón, quitándose la gorra que ocultaba su corte de pelo canoso. En su brazo, la misma insignia de reconocimiento que yo llevaba en el pecho, solo que tatuada en la piel. Conozco ese nombre, dijo. Ese hombre sacó a 2 de los míos de un campo minado en ámbar. Y con esas palabras, la reverencia comenzó a expandirse. Se murmuraba en cada mesa, de los vasos empapados de cerveza hasta los ayudantes de barra que ya no querían ser vistos riendo. Joe, mientras tanto, en el baño, se enjuagaba el rostro en silencio, dejando que el agua corriera sobre sus manos como si estuviera limpiando fantasmas. Cuando salió, con los ojos afilados, el cuello húmedo y la espalda recta como siempre, ya no era solo un viejo. Era una mecha encendida entrando en un cuarto lleno de pólvora. No dijo nada. Caminó hasta el final de la barra y volvió a sentarse en el mismo banco, ahora brillante con soda roja y memoria. Tra, inseguro, intentó recuperar su actitud. Mira, solo estaba bromeando, balbuceó. Pero Joe levantó la mano suavemente, y el cantinero se quedó callado. No era un gesto de derrota. Era de contención. El coronel Sawyer se colocó a su lado y puso sobre la barra un papel doblado. Esta es la mención de su tercera cruz por servicio distinguido, anunció en voz alta. Le lanzaste una bebida a un hombre que arrastró a un artillero herido 6 millas bajo fuego enemigo sin portar arma, porque se la entregó primero a otro. Tra miró el papel como si quemara. ¿Cómo iba a saberlo? Gritó, desesperado. Joe no dijo nada. Entonces Lena dio un paso al frente, con voz baja pero tan precisa como un bisturí. Los verdaderos guerreros no presumen. Lo cargan en silencio. Desde el fondo, el padre Marine avanzó al centro. Se quitó la sudadera y dejó al descubierto un tatuaje de gala, segundo Recon Company. Ese hombre salvó a mi comandante cuando yo tenía 19 años. No se lanzan tragos contra quienes nunca dejaron atrás a su equipo. Su hijo adolescente se adelantó, mostrando la placa militar que colgaba de su cuello. Él se la dio a mi papá. Ahora yo la llevo. Lo que hiciste nos faltó el respeto a todos. El ambiente volvió a cambiar. Sillas chirriaron, pasos firmes resonaron. 6 parroquianos más se levantaron en silencio, veteranos también, algunos aún con ropa civil como un disfraz que ya no les quedaba. Uno de ellos, alto y delgado, con barba espesa, habló por primera vez. Serví bajo Sawyer. Ese hombre entrenó a nuestras unidades de reconocimiento en Alaska. Le lanzaste una bebida a quien enseñó a sobrevivir tras líneas enemigas en temperaturas bajo cero. ¿De verdad crees que un chorro de arándano lo va a quebrar? Tartamudeó, pero su voz se apagó bajo el crujido de botas. 2 policías militares fuera de servicio acababan de entrar, alertados por un mensaje que Lena envió 10 minutos antes. No hablaron. Solo se apoyaron en la puerta, con los brazos cruzados, preparados si hacía falta. Fue entonces cuando Tra cometió su último error. Estiró la mano para arrebatar el papel que Sawyer había colocado, como si borrarlo pudiera cambiar la verdad que contenía. Pero antes de que sus dedos lo tocaran, un puño golpeó la barra con fuerza. No fue el de Joe. Ni el de Sawyer. Fue el del Marine. Ya basta, rugió, y ese sonido quebró el último hilo de control. Trató de empujarlo, pero la multitud reaccionó más rápido de lo que esperaba. No fue caos, fue defensa. Un muro de lealtad forjado en el polvo de batalla y el calor del desierto. Las sillas volaron, los vidrios estallaron, alguien gritó, y en 5 segundos los puños ya se alzaban. No era una riña de bar. No era una simple pelea. Era un ajuste de cuentas. Joe no lanzó un solo golpe. Permaneció de pie,
observando en silencio mientras aquellos que antes lo habían ignorado dejaban claro que nunca más lo permitirían. Lena se plantó a su lado, brazos cruzados, ojos clavados en Tra, ahora sujetado en el suelo por dos veteranos que le recitaban una lista de medallas que jamás comprendería. El coronel Sawyer habló al fin. Por esto nunca debes burlarte de lo que no entiendes. Porque a veces, lo que parece silencio, es disciplina esperando el momento. Joe exhaló, volvió a sentarse, y esa vez nadie estuvo por encima de él. Solo tomó 5 minutos. 5 minutos para que un bar que había ridiculizado a un anciano en una chamarra vieja se transformara en un campo de respeto largamente debido. En medio del caos, las sillas cayeron, la rócola se apagó a mitad de una canción, y las luces de neón titilaron como si el lugar dudara si seguía siendo un bar o ahora era un campo de batalla donde el honor se recuperaba. Tra, antes el más ruidoso, yacía encogido tras la barra, escupiendo excusas entre dientes ensangrentados, mientras las mismas manos que había menospreciado lo mantenían en el suelo. No por odio, sino por defender a un hombre que jamás levantó los suyos. Joe apenas se movió. Solo se limpió la frente y entrelazó las manos en el regazo como si esperara que empezara la misa. «Tienes suerte», gruñó uno de los veteranos arrodillado junto a Tra, «porque él no levantó la mano contra ti. Pero nosotros no somos él». Y allí estaba, la línea entre el poder y la contención. No se trataba de venganza, sino de corrección. Un recordatorio de que el silencio no es debilidad, y que a veces la persona más fuerte del lugar es la que ha ganado el derecho a callar. Cuando llegó la policía, no hubo armas desenfundadas ni gritos. Solo dos oficiales mayores, que habían servido alguna vez, echando un vistazo y comprendiéndolo todo al instante. Uno se inclinó hacia Joe. «¿Sargento mayor Delany?», preguntó con respeto. Joe asintió una vez. Bastó. El oficial se llevó la mano al sombrero y se giró hacia Tra, aún encogido. «¿Quieres presentar cargos?». Tra, hinchado y avergonzado, miró alrededor. Todas esas miradas no eran de rabia, sino de decepción más profunda que cualquier golpe. Negó con la cabeza. «No, señor». «Bien», respondió el oficial. «Porque serías el único que saldría esposado de aquí». Tra fue escoltado fuera, no arrestado, pero sí humillado de la única forma que nunca olvidaría, con la verdad. El bar fue recobrando calma. Enderezaron las sillas. Algunos recogieron vidrios sin que nadie lo pidiera. La rócola nunca volvió a sonar. No hacía falta. La verdadera canción ya había sido tocada. ¿Y Joe? Joe se levantó despacio y caminó hacia la puerta. No con vergüenza, ni con triunfo. Solo como un hombre que había permanecido en pie lo suficiente y sabía cuándo dejar que otros cargaran con el peso. Antes de salir, el dueño del bar, que no había estado durante el alboroto, entró corriendo, sin aliento. «¿Qué pasó aquí?», preguntó, viendo el desastre y la sangre en el suelo. Decenas hablaron a la vez, pero Lena respondió con calma. «Alguien olvidó a quien estaba sirviendo». El dueño miró a Joe. «¿Es cierto?». Joe lo observó, luego fijó la mirada en la única pared intacta. «¿Tienes espacio para una foto?», preguntó suavemente. «Tengo una en un cajón. Algunos de mis hombres en Irak. Sería mejor uso que esos sombreros de cerveza de neón». El dueño asintió, aún procesando todo. «La pondremos esta misma noche». Pero Joe sonrió levemente. «Mañana está bien. He esperado este tiempo». Salió al fin, bajo la lluvia que caía suave y purificadora, sin que nadie lo siguiera. No por miedo, sino por respeto. Porque todos comprendieron que él no necesitaba una multitud para ser visto. A la noche siguiente, la foto colgaba detrás de la barra, enmarcada en roble grueso, con una placa de bronce que decía: Joseph Delany US Army Recon Distinguished Service Cross X3, siempre en silencio, hasta que ya no era necesario. Debajo, en letras más pequeñas, una sola frase. El respeto fue la bebida que pidió. Por fin la servimos fría. Desde ese día, nadie volvió a ocupar el banco de Joe, a menos que lo mereciera. Y si alguien preguntaba por qué, el cantinero solo señalaba la foto y respondía: «Ya lo entenderás». Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar, te invito a dejar tu opinión en los comentarios.
¿Qué habrías hecho tú en esa situación? ¿Crees que aún queda respeto por nuestros veteranos en la sociedad actual? Tu participación mantiene viva la memoria de quienes sirvieron con dignidad. Y si este video te pareció importante o inspirador, no dudes en compartirlo. Tal vez alguien más necesite recordar que la gratitud no debería tener fecha de caducidad.